¿Estamos ante el final de la importación de videojuegos tal como la conocemos? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo conmigo. Amigos y enemigos de YouTube, bienvenidos seáis un vídeo más a este vuestro canal, con un tema hoy que agita las redes y va a agitar mucho más. Ayer por la tarde-noche me enteré de una noticia horrible de la mano de dos personas. Una persona conocida, un compañero de trabajo, una persona cercana, y otra venida de un canal de Twitch en directo que, bueno, por decencia no voy a decir ni el nombre ni el lugar, porque luego todo esto lleva a malas interpretaciones. Pero bueno, imagino que algunos sabréis, porque vendréis a este vídeo y sabréis de qué estoy hablando. Ayer me llegó a mí, ya os digo, una por vía Telegram y la otra por vía Twitch, el Real Decreto 993/2022. Estoy recién levantado. O sea, ayer fue viernes 16 de febrero de 2023 y hoy es sábado 18 de febrero de 2023. Son las 10 y 20 de la mañana, pues recién levantado, un sábado normal de semana normal laboral. Así que aquí estoy con vosotros para leer este Real Decreto en la medida de lo posible y luego leer las respuestas a mi tweet de anoche, que bueno, creo que son bastante esclarecedoras, amén de la opinión y del juicio del rey del retro, de ese personaje misterioso que iréis descubriendo a medida que pasen los meses. Un buen amigo que conocí a través de una venta en Wallapop y que, tiene una trayectoria bastante amplia con el tema del retro, repara retro manteniendo las condiciones originales de ese retro. Es una persona muy exquisita y tiene también su valoración. Tengo unos audios suyos, pues no los voy a poner evidentemente, pero sí os voy a contar lo que me ha transmitido él. Vamos, sin más dilación, a leer ese Real Decreto. Bien, Real Decreto 993/2022, 29 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para la importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros países. Vale, aquí, en principio, bueno, no sé quién ha sacado de contexto este título del BOE. Yo no estoy a favor ni en contra de estos reales decretos, ni mucho menos, todo lo contrario. Me temo, y creo que todos estamos temiendo, cualquier tipo de ley que sea un real decreto, porque viene sin avisar y sin que salte a la opinión pública. Pero vamos a ver si realmente este Real Decreto dice lo que se está expandiendo por las redes. Ese miedo que a algunos evidentemente les interesa. Interesa que haya miedo por la importación, porque tenéis que tener en cuenta que se nos ha abierto, como por ejemplo con Bulli, la puerta a muchos para importar, para no depender de terceros, para que otros nos especulen a nuestras espaldas y nos eviten que también podamos disfrutar de esa maravilla que es el coleccionismo del retro, de las consolas, de los cartuchos, ¿no? Que es ahí donde hay más miedo por lo que dice el Real Decreto. Los aparatos electrónicos y eléctricos AEE en adelante y las pilas y acumuladores que incluyen generalmente piezas y componentes fabricados con materiales de muy diversa naturaleza, que una vez concluido su ciclo vital se convierten en residuos peligrosos si no se gestionan o tratan de manera conveniente, constituyendo un serio problema medioambiental y un riesgo para la salud humana. En los últimos años, la expansión del comercio de estos productos, derivado de una mayor demanda de los mismos y de la disminución de sus ciclos de innovación y sustitución, ha dado lugar a que los AEE sean una fuente continua de residuos. Por otro lado, aunque sean recogidos selectivamente y sometidos a procesos de reciclado, es probable que una parte de esos residuos siga constituyendo un riesgo para la salud y el medio ambiente. Debido a su contenido de sustancias como el mercurio, el cadmio, el cromo, hexavalente y los polibrofenilos PBB y los polibrofeniliteres, su puta madre, especialmente si no se controlan y tratan adecuadamente. Bueno, aquí te hablan del el objeto, que es el ecologismo. El punto 2, en el cual estoy a favor totalmente, pero
¿Vale? Anexo 2. Por otro lado, y con el fin de prevenir las consecuencias para el medio ambiente que tienen los productos importados, que no quedan cubiertas por las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor prevista en el título 4 de la Ley 22/2011, el 28 de julio, residuos y sueltos contaminantes, Real Decreto, pues hacemos otro más, ¿vale? En este sentido, el Real Decreto 1010/2015 de 20 de febrero establece que debe incluirse de forma visible en el número de registro integrado industrial, el RII, en la acreditación documental de la importación de AEE procedentes de terceros países y que por estos efectos se designan las autoridades previstas en el Real Decreto de 2008 que se adoptan medidas de control de la importación de determinados productos respecto a las normativas aplicables en la materia de seguridad de los productos al servicio de inspección de sobrios. O sea, que ya se estaba haciendo. O sea, por un lado ya se está haciendo. Pero en este Real Decreto pues viene a, ¿no?, a reforzar esto. En el decreto de 2008, supervisar no sé cuántos, pues bueno, en fin, que se estaba haciendo. Por otra parte, en el reglamento de la UE del 2019/1020, tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el fortalecimiento de la vigilancia del mercado de productos. Yo creo que aquí está el kit de la cuestión de la gente que sabe, Dios mío. A los que aplica la legislación de amortización de la Unión Europea a fin de garantizar que solamente se comercialicen en la Unión productos conformes que cumplan los requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección de intereses públicos, como la salud y la seguridad en general. O sea, que no quieren que compremos fuera. Esto es otro punto diferente que viene a decir, no compréis fuera, comprad dentro de la Unión Europea. Igual es un poco la intención de este Real Decreto, pero eso sería otro tema, al margen de la importación de productos de electrónica antiguos. Y dice, bueno, el reglamento europeo establece en su artículo tal cuyo territorio va a ser una autoridad de vigilancia del mercado valorada porque se establecen mecanismos apropiados de comunicación y coordinación. El del 2013, esta disposición implica agilizar al máximo los controles previos al despacho o a libre práctica, facilitando la gestión de los mismos en las aduanas y al mismo tiempo garantiza que las mercancías importadas cumplan con los requisitos de la normativa aplicable contenida en este Real Decreto. Bien, bueno, tema de las sustancias químicas y demás. Se dispone, objeto y fin. En este Real Decreto, que tiene por objeto establecer los procedimientos para el control e inspección de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas y acumuladores procedentes de terceros países, lo mismo que antes, con el fin de verificar los AE importados cumplen las normas establecidas en materia de restricciones de utilización de sustancias peligrosas y los responsables de la introducción en el mercado de la Unión Europea son sobre residuos. Bueno, lo mismo otra vez. Ámbito de aplicación. En este Real Decreto se aplicará en las importaciones procedentes de terceros países lo mismo que antes. No se aplicará, o sea, se aplicará los productos incluidos en las categorías establecidas en el anexo 1, ¿vale? Que el anexo 1 es este, aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y acumuladores incluyendo generalmente piezas y componentes, ¿vale? B, a los AE completados en el anexo 2, a todo tipo de pilas y acumuladores y baterías independiente de su forma, volumen, peso, bla, bla, bla. Y 2, este Real Decreto no se aplicará en lo relativo a las restricciones de sustancias peligrosas en los aparatos necesarios para la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. No voy a leer más. Los aparatos destinados a ser enviados al espacio. Los aparatos específicamente diseñados que deben cristalarse y aparte de todo tipo de aparatos que no estén incluidos o pertenezcan al ámbito de aplicación de este Real Decreto. Nada. Las herramientas industriales, las instalaciones fijas de envergadura, los medios de transporte o personas o mercancías, excluyendo los vehículos eléctricos de ruedas estén homologadas, la maquinaria móvil de carretera, los productos sanitarios, los paneles fotovoltaicos previstos para ser utilizados en el sistema diseñado, ensamblado e instalado profesionales para su uso permanente en un emplazamiento definido. O sea, cuidado que esto huele a otras historias. Como que compremos más cosas en Europa y menos cosas fuera, destinados a la producción de energía solar, Los aparatos específicamente diseñados para fines de investigación y desarrollo. Órganos de tubos, qué listos somos con el J. Este Real Decreto no se aplica en ámbito de supervisión de cumplimiento de las obligaciones respecto al internet. Los AE siguientes. Los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la seguridad nacional. Los aparatos que estén diseñados e instalados específicamente como parte de otro tipo de aparato exclusivo o no incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto. Las bombillas de filamento, aparatos concebidos para ser enviados al espacio, herramientas industriales, instalación de gran envergadura, maquinaria móvil, sanitarios, las pilas, acumuladores y baterías utilizados en equipos ligados a la protección de los intereses esenciales de la seguridad de España. O sea, si compramos cosas chinas con baterías, los podemos traer. En equipos destinados a envío del espacio y se exime la obligación de todas las operaciones que tengan objeto
desprovistas de carácter comercial. Vale, este punto 4 lo vamos a leer. Se eximen de la obligación de notificación y, consecuentemente, del correspondiente control todas las operaciones que tengan por objeto mercancías desprovistas de carácter comercial, según lo indicado en el reglamento de julio de 2015. Vale. El artículo 3. Definiciones establecidas en el artículo 3. Artículo control previsto el despacho libre de práctica. El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación, el SOIBRE, de las direcciones territoriales, cumplimiento de las normas, tal. Igualmente, el Servicio SOIBRE tendrá condición de producto AE los efectos de las obligaciones de registro. Esta comprobación se hará igualmente para pilas y acumuladores. Vale, se prohíbe el despacho de la libre práctica de AE, incluidos los cables y las piezas de repuesto destinados a su reparación, la actualización de sus funciones o la mejora de su capacidad. Se prohíbe el despacho de libre práctica de que contengan las sustancias mencionadas en el anexo 2. Se prohíbe el despacho de la libre práctica de los AE o pilas acumuladores cuando el importador no haya cumplido con las obligaciones del registro integrador industrial. Quedan exentas de la prohibición establecida en el apartado 3 los anexos 3 y 4 del Real Decreto. Todo importador, obligaciones del importador. Todo importador de una mercancía incluida en el anexo 1 deberá por sí o por representante aduanero facilitar los medios técnicos necesarios para acceder a las mercancías objeto de control, permitiendo el cumplimiento de las actuaciones de control pertinentes. Madre mía. Asimismo, debe aportar toda la información, documentación necesarias para demostrar la conformidad de la AE con ese Real Decreto en una lengua que pueda comprobarse fácilmente dicha autoridad y tal demás. Esto lo hacen las empresas de paquetería, que tienen un departamento específico para las importaciones. También lo hace Correos a través de una empresa externa. Y bueno, no podéis hacerlo tú, evidentemente, pero realmente pues pagas una tasa y lo hacen ellos. En la aplicación de que me imagino, como bien dice mi colega el Rey del Retro, pues que será un papel más y fin, ¿vale? De alguna forma justificando pues que eso pues es antiguo, se fabricó hace años, no se está fabricando ahora, no es algo nuevo y no viene al caso, ¿no? 2. En la aplicación de legislación vigente, los importadores tienen obligación de poner en el mercado productos seguros y conformes con la normativa aplicable y deberán realizar sus medios o recabar de su proveedor con la debida antelación. Vale. A efectos de este Real Decreto, los importadores establecidos en España con acción incluidos el importador podrá nombrar a un representante autorizado en los términos contemplados en el Real Decreto. Notificaciones e importaciones. Importaciones de mercancías sometidas al ámbito de aplicación, pues lo que hemos hablado antes. En el caso de que la mercancía incluya por primer régimen aduanero el régimen de depósito, el precio de despacho, la presentación de notificaciones realizada a través del denominado punto único de entrada, pues que te van a avisar de que hay algo parado en aduanas y que tendrás que hacer una documentación o la tendrá que hacer DHL, por ejemplo, que es lo que suele hacer con Bulli. Realización de los controles. Recibe la notificación prevista, control documental, control físico. Bueno, pues revisar la mercancía, resultados de actuaciones de control. Si se determina no hacer un control de las mercancías con base a lo indicado en el artículo 7, se emitirá un documento en el que se reflejará que esta información que tendrá validez de despacho aduanero. El despacho a libre práctica no se considerará una prueba de conformidad con el derecho a la Unión. En el caso de realización, si las mercancías cumplen con los requisitos aplicables de este Real Decreto, el resultado de control será conforme, procederá a la emisión. Si las mercancías objeto control no cumplen, emitiéndose notificándose al interesado. A los efectos del Real Decreto podrá ser declarada también no conforme a aquella mercancía cuyo etiquetado marcado no corresponda con las características, emitiéndose la correspondiente resolución de no conformidad. En el servicio de inspección sobre notificar al importador su responsable común con las administraciones públicas, recursos administrativos. Asimismo, las previsiones de la introducción de mercado de la mercancía en el caso de productos destinados al consumidor serán comunicadas a otras autoridades competentes al punto nacional. Adicionalmente, toda la mercancía que haya sido declarada no conforme no podrá ser presentada al control nuevo, ni en el mismo ni en otro punto de inspección. Vale. Supuesto de subsanación. Cuando los incumplimientos sean subsanados y no supongan un riesgo entendido por el ámbito de este control, se podrá permitir el despacho libre a práctica de la mercancía, emitiendo la decisión favorable prevista en el artículo anterior, que se notificará. Evidentemente, si se subsana, pues se puede salir de la aduana y se puede enviar.
no creo que hay mucho más aquí. Disposición final primera. La inspección y control de calidad comercial de los productos, objeto de comercio exterior, incluido en transcomunitario, bla, bla. Disposición final segunda, disposición final tercera y anexos. Vale. Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, dispositivos de alumbrado, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia. El anexo 1 es el de los productos. Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Quedaos con esto. Grandes electrodomésticos, no es el caso. Pequeños electrodomésticos, tampoco es electrodoméstico. No sería el caso. Equipos de informática y telecomunicaciones, tampoco sería el caso. Para aparatos de consumo, bueno. Dispositivos de alumbrado, no. Herramientas, no. Juguetes, bueno. Productos sanitarios, instrumentos de maquinaria y anexo 2. Aparatos de intercambio de temperatura, aparatos eléctricos de intercambio de temperatura, aparatos eléctricos de aire acondicionado, monitores y pantallas LED. Vale. Están incluidos en el pequeños aparatos. Anexo 3. Pilas de botón. Se pueden quitar. Pilas estándar, acumuladores portátiles, pilas acumuladores y baterías de automoción. Pilas y acumuladores y baterías industriales. Otro tipo de pilas y acumuladores. Y este es como el documento de control. Había una cosa que hablaban ayer, que no encuentro por ningún sitio del Real Decreto, que es todo lo que se ha fabricado antes de 2006. Entiendo que por los materiales, ¿no? Y este fue el tuit que puse ayer. ¿Habéis leído algo, sabéis, al respecto de la ley 993 2.2022 o barra? En lo relativo al coleccionismo, según dicen por ahí, las aduanas se ven obligadas a destruir cualquier compra procedente de un tercer país cuya electrónica no sea posterior a 2006. Y pregunto a mis 3 referencias en el retro, que es Taiko Fan, José Luis Sanz, Dani de Hobby Consolas y Bruno Sol. Pongo el BOE, pongo el título. Dani no sabía nada. Yo comento lo que he comentado al principio del vídeo. Y gente pues ya un poco colapsando, ¿no? Y Rantastan comenta, dice: se exime de la obligación de notificación y consecuentemente del correspondiente control todas las operaciones que tengan por objeto mercancías desprovistas de carácter comercial. Y dice, vamos, que no afecta a la segunda mano. Porque no olvidemos que el carácter comercial, según se entiende, es algo puramente nuevo en lo que es en el significado de crear o de importar productos que se fabrican, vamos a poner en China, que yo creo que es el objeto de este Real Decreto, y que no cumplen con una serie de normativas de productos peligrosos en nuestro país. Y yo creo que hasta aquí es lo que se puede sacar de este Real Decreto, que está levantando, está levantando en el mundo del retro unas ampollas y generando unos miedos, evitando evidentemente que mucha gente pues siga importando. Mucha gente como tú y como yo, no como los grandes que tienen negocios montados a causa y a colación de esto. Personas que importan, tienen una tienda y te están vendiendo el producto 3, 4 y hasta 5 veces más caro. Que es un negocio, que yo lo respeto y que yo incluso consumo de ese negocio. Pero lo que no hay derecho, amigo, es a extender el miedo para que los demás no podamos disfrutar de esto. Nada más, lo dejo aquí. Dejad en los comentarios todas vuestras experiencias, por favor, si habéis tenido algún parón en la aduana, si ha sido por este Real Decreto, y nos seguimos viendo por aquí.